¿Dónde está la frontera entre la filosofía y el autoengaño? No debe andar muy lejos, porque en las librerías siempre encontramos juntas las secciones de filosofía y autoayuda, y la de esoterismo, pero eso es otro tema. Siempre hay gente dispuesta a sacar tajada de la concepción popular y errónea, pero no errónea por popular, de la filosofía como jarabe para la inquietud, de la filosofía como sedante. Rafael Narbona es uno de estos sofistas, sin perjuicio de que haya escrito algunos artículos interesantes, como el que adjunto en la descripción acerca del diálogo entre Habermas y Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Y hoy vas a descubrir el motivo de esto que estoy exponiendo. En la guía de lectura del libro Maestros de la Felicidad, que podéis encontrar fácilmente en la web de Penguin, se nos dice en las primeras líneas: fiel a la idea de que la historia de la filosofía es una apasionante novela sobre la conquista de la felicidad, Rafael Narbona ha creado una suerte de filosofía novelada que combina las biografías de algunos de los más grandes pensadores de la humanidad con episodios de su propia travesía vital. Apasionante novela sobre la conquista de la felicidad creo que puede ser fácilmente una de las peores definiciones de filosofía que he tenido que sufrir en mi vida. A mí personalmente me gusta más esta definición de Peter Sloterdijk, que sí es un pensador de verdad y no un voceras socialista. La filosofía es la cuasi ciencia de las totalidades. En esta definición, en esta frase tan corta, conviven, para quien sepa o pueda verlo, remedios de metafísica, filosofía analítica y ontología. Campos que nunca tocan los gurús de la autoayuda y la política, tendentes siempre a la ética. Mejor dicho, a la banalización de la ética. La semana pasada aproveché unos días de vacaciones en Cádiz para terminar La ética de la autenticidad de Charles Taylor. Con este autor uno puede estar más o menos de acuerdo. Yo personalmente no compro todos sus argumentos o sus técnicas retóricas, pero se percibe una intención, una formación, un pensamiento original y a menudo, no siempre, pero a menudo brillante. No entraré ahora a desarrollar la idea de individualismo tayloriano. Solo lo compararé con este fragmento de la ética narboniana. La apasionada trayectoria de Wittgenstein pone de manifiesto que el ser humano es un buscador infatigable. Salvo que anodade su conciencia, necesita saber, comprender, hallar un sentido a las cosas. Si no amara la vida, si no entendiera su importancia, si no anhelara la felicidad, no se haría preguntas. Esta inquietud ha existido desde los albores de la filosofía, y todo sugiere que nunca se extinguirá. Es un buen motivo para mirar a nuestra especie con optimismo. Quizá desaparezcamos algún día, pero hemos aportado algo extraordinario a la historia del cosmos. Que nadie me diga que esto es un pensamiento profundo o significativo. Podría cambiar Wittgenstein por Platón o el Papa en bicicleta y seguiría funcionando diciendo lo mismo. Nada en absoluto. De hecho, vamos a probar. La apasionada trayectoria de Platón pone de manifiesto que el ser humano es un buscador infatigable. Salvo que anodade su conciencia, necesita saber, comprender, hallar un sentido a las cosas. Si no amara la vida, si no entendiera su importancia, si no anhelara la felicidad, no se haría preguntas. Esta inquietud ha existido desde los albores de la filosofía, y todo sugiere que nunca se extinguirá. Es un buen motivo para mirar a nuestra especie con optimismo. Quizá desaparezcamos algún día, pero hemos aportado algo extraordinario a la historia del cosmos. La apasionada trayectoria de Stalin pone de manifiesto que el ser humano es un buscador infatigable. Salvo que anodade su conciencia, necesita saber, comprender, hallar un sentido a las cosas. Si no amara la vida, si no entendiera su importancia, si no anhelara la felicidad, no se haría preguntas. Esta inquietud ha existido desde los albores de la filosofía, y todo sugiere que nunca se extinguirá. Es un buen motivo para mirar a nuestra especie con optimismo. Quizás desaparezcamos algún día, pero hemos aportado algo extraordinario a la historia del cosmos. Y ahora voy a coger otra de las afirmaciones de Narbona, que el psicoanálisis ayudó a Freud a vivir feliz los últimos años de su vida, lo cual es totalmente falso, por cierto, y a darle la vuelta para ofrecer dos proposiciones. El racionalismo ayudó a Aristóteles a vivir feliz los últimos años de su vida. El marxismo ayudó a Platón a vivir feliz los últimos años de su vida. Cualquiera con un mínimo de conocimiento puede comprobar que la segunda proposición es falsa. Con la primera resulta más complicado, porque no es una proposición históricamente falsable. Tampoco la de Freud lo es, a simple vista. Cualquiera que conozca un poco al vienes sabe que la amargura de sus últimos años se tradujo en el libro Moisés y la religión monoteísta.
Y Narbona, que no es tonto, lo sabe perfectamente y se apoya en esta clase de pseudoafirmaciones para proponer una escritura vaga y abominable. Pero quiero decir algo justo. Con Narbona me pasa un poco lo mismo que con Sansegarra, que no se entendió cuando saqué el vídeo. Yo comprendo que quieras llevar un poco de consuelo a gente que no necesita, pero en el momento en el que te vistes para legitimarte con la capa de médico o de filósofo, es decir, de experto, lo que estás demostrando es que lo que menos te preocupa es la gente. En el mejor de los casos, lo que te preocupa es vender mucho y dártelas de pensado. ¿Por qué no decir, mira, yo he escrito este libro donde repaso así un poco por encima la historia de la filosofía de manera que todo el mundo lo pueda entender, pero no es nada importante, ni serio, ni significativo, pero igual puede ayudarte? Es decir, ¿dónde quedó la humildad? Y creo que no hace falta ni decirlo, pero la filosofía, ni la ciencia, ni el arte, ni nada, existe, ni mucho menos, para hacerte feliz.